Estamos encerrados. ¿Cómo? Estamos encerrados. Bienvenidos. Ustedes están aquí para participar de mi juego. Son solo 3 reglas muy simples. Reglas que deben seguir. Un Sí. tiempito sin vernos. Sí, ya tenía un tiempito sin vernos. La verdad es que el día de la premier ya no alcancé a verte. Después de la presentación iba a ir a saludarte, pero ya. Después te me perdiste y dije, bueno, ya no sé dónde anda, pero entonces Gracias que igualmente. hagas. Pero creo que ahora en esta peli, ¿no? Como actriz tienes una cosa bien interesante, ¿no? Yo siento que el proceso fue más complejo, pero ya me lo platicarás tú. Entonces, de entrada, ¿y cómo fue ese acercamiento con Manolo para ser parte de su ópera prima? ¿No? Que si bien él es actor, pero pues obviamente está inmerso en este mundo del thriller, ¿no? Del suspenso, y ahondarse de eso, pues también es muy interesante. Sí. Por casting. El método tradicional, yo llegué por casting. Eh, yo estaba filmando, en su momento estaba filmando una serie para Disney, la de El poder de los girasoles, y yo estaba yendo a esa serie, iba todos los días, de que de lunes a sábado, entonces ya acababa agotada. Y me mandaron el casting y yo no sabía si mandarlo o no, porque pues no tenía tiempo, era como lo iba a tener que filmar en domingo y como que fue una locura. Isabel Cortázar, que es la directora de casting, me escribió como personalmente también para decirme como, oye, tengo este proyecto, me encantaría que lo mandes. Y le dije como, ok, no tengo mucho tiempo, pero te voy a mandar a ti primero como cómo lo estoy interpretando, cómo lo estoy leyendo, dame feedback si te gusta o no. Entonces se lo mandé y me dijo, está perfecto, o sea, va por ahí, me dio unas correcciones, mandé mi casting y yo ya me olvidé, regresé a chambear y poquito tiempo después me dijeron que tenía callback y ya presencial, Dios bendito, vivan los presenciales. Justo acabé yo de filmar Girasoles, regreso para hacer el callback y ellos ya estaban a nada de empezar a filmar. O sea, ellos iban a filmar 2 semanas a partir del callback. Entonces, llego al callback con mis escenas aprendidas, voy subiendo las escaleras y así a la primera persona que me topo es de que Manolo. Hola. Y yo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, no sé qué. Pues nada, súper lindo. Desde el principio fue como muy, muy amable y como muy, no sé, tiene muy buena facilidad para dirigir. Y cuando llegué no tenía las escenas correctas. O sea, tenía otras escenas y entonces Manuel me dice como, bueno, no, hacemos las que tú traes. Y le digo, no, hago las que tú quieres, o sea, pásame y me las aprendo ahorita. Y entonces me las aprendí, Manolo como que vio también mi proceso para entrar en una escena gracias a eso. La verdad no he hablado con él, no sé qué tanto influyó eso o no. Eh, pero la cosa fue que me dio como unas correcciones muy puntuales al casting que yo ya llevaba preparado. Y para cuando lo hice, como que Manolo nomás me hizo como, muy bien. Y yo, eso es bueno. Y sí, al día siguiente me dijo que me había quedado y yo estaba en el cielo porque además venía de acabar producción, tuve una semana de descanso y luego entramos a hacer Uno para Morir. Y la verdad es que el proceso fue increíble, fue delicioso el poder encarnar a Lupe, como el darle tanta vida. Estuve leyendo mucho, había leído Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, y hay un episodio en ese libro muy específico que me agarré de ahí para crear los recuerdos de Lupe, para crear un poquito cómo iba a ser su personalidad. Además, Lupe tenía como rasgos que me apelaban desde el casting, o sea, como el que fuera como, en el casting era mucho más largo su diálogo y ella decía que peleaba por los derechos ambientales, por el derecho de las personas, ¿sabes? Como que peleaba por bosques, ríos, etcétera, y dije como, wow, además es como ecologista. Pues como yo decía, sí, sí, me gusta Lupe, vamos a intentarla. Y nada, creo que ya después de eso fue agarrarme de la mano de mis compañeros, que ellos me fueron llevando por un camino muy interesante. Y estoy contenta, estoy muy contenta, la verdad, con este proyecto. Qué padre llegaste y sobre todo que como bien dices, ¿no? Llegó justo en el momento adecuado, ¿no? Se dieron las Sí. cosas, la historia te gustó y hablando de la historia, ¿te dieron a ti todo el guión al principio, te lo dieron por partes, cómo funcionó y qué ibas pensando cuando leías el guión y veías todo lo que iba a pasar? Leí el guión y yo estaba de que, ¡ah!
Y yo, wow, ¿cómo es esto? ¿Cómo va a pasar eso? O sea, como que sí fue, me gustó mucho y luego tuvimos muchos ensayos. O sea, muchos ensayos con guión en mano para hacer escena por escena. Hicimos durante una semana toda la película en ensayos. Entonces, cada día, digamos, íbamos repasando cada escena, como qué íbamos a hacer en esta, qué era lo importante de tener claro en esta. O sea, eso me gustó mucho de Manolo también. Siento que o sea, todo el proceso de preparación es muy valioso, porque después de eso, cuando llegas al set, lo agradeces muchísimo. Entonces, así la fuimos moviendo, o sea, yo ya había leído el guión, pero cada día que fuimos ensayando diferente escena, fuimos encontrando más y más y más en cada escena y alguien aportaba algo como de su sabiduría para la escena, como de, es que yo sé que esto pasa por tal cosa, o así te sientes en este momento. Entonces, como que estuvo muy padre el irlo enriqueciendo, como que al final fue un trabajo colectivo porque estábamos todos, ¿sabes? Y no solo éramos actores, también estaba Quique, que era el director de fotografía. Entonces Quique veía cómo lo montábamos y él era como, claro. Y luego Angélica, que también ella era la continuista, también decía como, claro, es que en este momento Lupe se siente de esta manera. Entonces como que fue un trabajo de mucho equipo y creo que eso se lo agradezco mucho a Manolo, la horizontalidad que creó en la dinámica de horizontalidad que hubo en esta producción. Y eso es bellísimo. ¿Hubo algún tallercito para conocerse más con los actores o alguna dinámica que hicieran para todas esas escenas que hicieron en ese lugar cerrado? Taller como tal no, pero Manolo desde el principio como que dijo, vengan mis hijos, y nos adoptó a todos y fue como nos llevaba a comer. Te digo, teníamos esta semana de muchísimos ensayos donde convivíamos, no sé, yo creo que unas 6 horas o más. Entonces fuimos conociéndonos realmente y fuimos como aprendiendo el uno del otro. Y entonces también cuando llegamos al set, la dinámica era tan bonita. O sea, yo me la pasé increíble fuera del set. O sea, se lo decía a mi mamá, como no me pesa el tener que dentro de set manejar emociones tan fuertes, porque fuera del set todo es risas y amor. Manolo nos llevaba pistaches de sabores deliciosos. Adriana es súper chistosa. Entonces, como que todo Maribel es la amo, la adoro. Como que fue muy bello también la parte detrás de cámaras. Entonces lo disfruté muchísimo. Qué cool, ¿no? Y sobre todo porque eres una actriz que ha explorado diversos géneros. Te hemos visto en comedia, ahora en drama. Próximamente te veremos en una serie de Disney, ¿no? Entonces, es padrísimo verte justo en tantos proyectos. Pero del género del thriller, ¿no? ¿Qué aprendiste o qué descubriste? Porque de pronto es complicado a veces hacer ese tipo de género, ¿no? Y mantener al público al pendiente, que todo el tiempo esté al tanto de qué va a pasar. Sí, el ritmo es muy importante. Es similar a la comedia en ese sentido. La comedia es de ritmo. No puedes romper el ritmo porque si no ya no es gracioso. Lo mismo con el suspenso. No puedes romper el ritmo porque si no la gente se aburre, porque si no la gente la pierdes. Entonces, eso la verdad es que es chamba del director, el saber mantener el ritmo y creo que Manolo lo tenía súper claro. Yo cuando vi la película yo estaba de que no podía quitar los ojos de la pantalla. Yo adoré ver esa película, además, rodeada de todo el equipo. Eh, Eso, aprendí también, por ejemplo, en mi persona, los diferentes niveles que existen como actriz dependiendo del género. Como que hay que habitar energías distintas. O sea, es una manera de actuar distinta hasta cierto punto. Y Manolo había algo mucho que me decía que sacara el tigre. Y era como, yo tiendo cuando hablo y cuando me emociono, etcétera, mi voz se tiende a agudizar. Como que la vuelvo muy aguda y como que... Y el tigre de Lupe era más bien mantenerme en una energía como de mucho poder, pero no gritado. O sea, mucho poder contenido. Y que ese contenido se notara en los ojos y se notara como un poquito en la voz y eventual, o sea, como de forma colateral, esa voz sale más ronca. Entonces fue como muy interesante también ese ejercicio de actor vocal, de cierta forma, de descubrir el poder que tiene la voz, el poder que tienen las palabras, que no tienen que ser muchas, tú no tienes que inventarte, tú no tienes que decir cosas de más. Si dices las cosas puntuales que hacen que la historia avance, tiene muchísima fuerza. Entonces creo que eso fue lo que me llevo de este thriller. Deberá estar de acuerdo con su propia muerte. Es para
negociación, eso es todo. Regla número 3. Nadie podrá ofrecerse a sí mismo. Si decide no jugar, todos serán asesinados. ¿Qué nos asegura que también vamos a vivir los demás? Tienen 1 hora para decidir quién muere. Ya para ir cerrando, hablando de estas escenas tan fuertes que, sin spoilers, pero estas escenas casi finales, ¿no? Yo la primera vez que la vi en casa en la nochecita y te prometo, yo no veía, o sea, no veía nada venir, sinceramente, no esperaba nada, ¿no? Eso. Pero ya cuando llegan las escenas finales dije, no, ¿qué? El público que no la ha visto tiene que ver. De verla. Es un reminder en este momento de que tiene que ir a ver la Paramount Plus. Pero, platícame cómo te preparaste física y mentalmente para esas escenas. Yo llevo un diario como de mi persona y también de mis personajes, o sea, como para tener muy, muy claro y separado quién es Carla, cuál es la vida de Carla, qué es lo que habita, qué es lo que hace, versus los personajes, porque luego la línea podría confundirse un poquitito. Entonces, a Lupe la tenía muy clara. Lupe leí varios libros como que me fueron metiendo en su mindset, que me fueron como metiendo en lo que ella ha vivido. Investigué muchísimo, creo que también la base del poder empatizar es el saber, es el conocer, y eso nada más se logra a través de la investigación. Entonces investigué mucho, vi varios videos, leí muchos sobre el tema, me sensibilicé respecto al tema. Y la verdad es que también, ya una vez estando en set, como que las circunstancias se dieron para que fueran como tenían que ser. Maribel Verdú también es una diosa y para la escena final, en el barco, ella se dio cuenta que mi proceso para entrar en una emoción era o escribiendo o hablando. Entonces, por ejemplo, cuando me tocan escenas muy pesadas yo sola, lo que hago es que en mi diario empiezo a escribir lo que el personaje estaría pensando en ese momento. O sea, como la crisis mental que tendría en ese momento, la escribo. Y entonces eso me hace ya estar en la emoción, como empatizar con el personaje. Y Maribel lo que hizo fue que en la escena del bote, que es la escena final, no voy a decir más para no spoilear, pero me tomó de la mano, me dijo, veme a los ojos, dime, o sea, háblame, dime qué pasó, cómo pasó. Y entonces se lo empecé a decir. Yo empecé a sacar, y Manolo estaba de que viéndonos, ¡cámara! ¡Lista! ¡A grabar! Y entonces, pues yo ya estaba súper cargada. Y entonces ya mi escena, en el momento después de que yo terminé de hablar con Maribel, nomás fue como regresar a las palabras, que era lo que el personaje tiene que decir, y soltarlo. O sea, como sacar toda la energía, todas las emociones que mi personaje estaba sintiendo. Y así fue. Y la verdad es que también es muy depurador, porque de esa manera, como ya lo estoy externalizando, o sea, como no solo estoy diciendo los textos, sino que estoy externalizando incluso los pensamientos y las emociones, para el momento en el que acaba la escena, pues sí acabas cansado y sí acabas un poco como triste o lo que quieras, pero ya estás liberado. O sea, ya es catártico. Entonces sí. Y bueno, digo, ese día terminamos y nos dieron estábamos filmando en Veracruz ese día y fue el último día de llamado. Entonces llegamos de regreso al hotel y el hotel es un lugar precioso, Tierra Pía en Veracruz, y la dueña nos preparó una cena espectacular. Entonces yo dije como, bueno, mira, crisis diarias, pero después ser atendido de esta bella manera, acepto. Sí lo haré. Muchas gracias, Dan. Siempre es un Gracias. gusto. Y te mando un abrazo. Bonito día. Amigos y amigas, por favor, tienen que ver Uno para Morir. Es una gran película y ya está disponible en Paramount. No buscan dinero, lo único que quieren es hacernos sufrir. Entonces vamos a morir todos.